Entonces, saber cómo hacer la reversión de todos estos pacientes que llegan anticoagulados o antiagregados en el contexto de emergencia es muy importante. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar ahorita y finalizaremos con unos casos clínicos para que, como una pequeña introducción mientras se van cumpliendo los 5 minutos de qué es lo que vamos a ver. Unos casos clínicos muy concretos de qué se debe hacer en unos casos puntuales como de los medicamentos que más frecuente vamos a tener en el contexto de urgencias en Colombia. Bueno, pues mi nombre es Juan Camilo Sáenz, yo soy residente de anestesiología de la Universidad del Valle y pues toda esta presentación la hice con la tutoría del doctor Benítez. Y bueno, pues vamos a dar una esperita de aproximadamente unos 3 minutos para empezar con la exposición. Bueno, pues ya dimos una espera, pues consideramos que prudente. Entonces, pues vamos a empezar a desarrollar el tema de reversión de la anticoagulación en el contexto de emergencias. Veo que hay 22 participantes, bienvenidos todos, muy buenos días. Y pues nuevamente me presento para los que acabaron de ingresar. Mi nombre es Juan Camilo Sáenz, soy residente de anestesiología de la Universidad del Valle. Y todo este tema lo desarrollé con la tutoría del doctor Benítez, Javier Benítez. Entonces es muy importante tener en cuenta que pues, la hemostasia comprende muchos procesos celulares y bioquímicos que lo que van a hacer es limitar pues, la pérdida de sangre en consecuencias de una lesión. Y esto va a tener unas sustancias reguladoras y otras procoagulantes. Esto lleva a un balance para que no sea ni un estado muy procoagulante ni tampoco pues que sea al contrario un estado donde haya una poca coagulación. Pero esto pues requiere como de tres cosas fundamentales. Una que es el endotelio vascular, posteriormente las plaquetas y finalmente pues las proteínas de la coagulación plasmática, que son como los tres pilares más importantes que vamos a tener en cuenta si queremos desglosar todo lo que compromete la coagulación. Entonces tenemos básicamente que los vasos pues están recubiertos por una capa de colágeno que se localiza en la matriz subendotelial. Vamos a tener que esta capa de colágeno nunca se va a encontrar en el interior de la sangre circulando, por así decirlo. Y tenemos otro componente que es el factor tisular. El factor tisular se encuentra básicamente en la muscular y en algunos en la adventicia. Y lo que vamos a tener es que cuando hay una lesión, estas dos sustancias se van a liberar y van a empezar los procesos de la coagulación hasta finalizar en un trombo bien formado. Entonces, ¿qué se conoce como hemostasia primaria? Básicamente la hemostasia primaria es la lesión endotelial que se va a producir y va a empezar un proceso de una agregación plaquetaria. Y ya cuando hablamos de la hemostasia secundaria, nos estamos refiriendo a la formación ya de un coágulo estable y de monómeros de fibrina entrecruzados que van a dar como que una mayor estabilidad a todo este coágulo en el plasma. Entonces, normalmente, pues vamos a tener que uno no está en un estado protrombótico todo el tiempo, sino que el endotelio tiene como una función que es no trombógena. ¿Esto cómo lo hace? Pues lo va a hacer, él está básicamente cargado de una forma negativa, lo cual va a hacer que repele a todas las plaquetas, porque estas también tienen carga negativa. También va a utilizar una serie de sustancias que van a generar que no se adhieran las plaquetas, entonces tiene antiplaquetarios y anticoagulantes
que también hacen que se genere que no estén todo el tiempo pues en agregación plaquetaria. Y también van a haber unos inhibidores hemostáticos como la trombomodulina, glucosaminoglucanos o inhibidores de la vía del factor tisular que van a estar todo el tiempo en juego generando que no se esté dando este estado protrombótico, básicamente. Entonces, las plaquetas pues tienen un rol muy importante. Estos son unos, como por decir, unos fragmentos citoplasmáticos anucleares que van a ser derivados de los megacariocitos y miden aproximadamente, como lo pueden ver aquí en la imagen, 2 a 3 micrómetros y tienen una vida media de 8 a 12 días. ¿Listo? Estos se producen en un adulto sano a una velocidad de 1 por 10 a la 11 en el día y vamos a tener de que estos presentan como una serie de canículos en su interior, los cuales van a hacer que estén totalmente abiertos y su superficie aumente, lo cual hace que puedan interaccionar muy bien con todas las sustancias que se encuentren en la sangre. También cuando se activan empiezan a desarrollar estos pseudópodos que vemos en la imagen, lo cual hace que aumente el área de superficie corporal y por eso, como vamos a ver ahorita más adelante en el nuevo modelo de la coagulación, esto es muy importante porque sobre el área de superficie corporal de las plaquetas es que se van a dar al cabo todas estas reacciones. Entonces, hasta ahora, pues, ¿qué es lo que hemos hablado? Básicamente que tenemos el colágeno y el factor tisular, también está el factor de von Willebrand, fibronectinas que se encuentran en el endotelio o en toda esta barrera del capilar, que por X o Y razón se va a lesionar, va a generar una activación plaquetaria, y esta activación plaquetaria va a estar dada básicamente, por unos gránulos que tienen en su interior, los gránulos alfa y unos cuerpos densos los cuales van a tener ciertas sustancias que también se van a liberar y van a generar más activación plaquetaria. Y dentro de estas es muy importante tener en cuenta que el ácido acetil salicílico lo que va a generar es que va a actuar sobre el factor activador de plaquetas, que este factor activador de plaquetas, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que produce es la liberación de tromboxano A2 a partir de la degradación lipídica de la vida del araquidónico. Y esto lo que hace es inhibirlo a través del ácido acetil salicílico por medio del COS1, que es como vamos a ver cómo actúa el ácido acetil salicílico y previene la agregación plaquetaria. Y tenemos por otro lado que otros medicamentos como el clopidogrel, el prasugrel y la ticlopidina, estos lo que van a hacer es que actúan sobre el receptor P2Y12, que es donde se va a unir el ADP. Y el ADP cuando se libera es un potente activador plaquetario y así previene la activación y agregación plaquetaria. Entonces así es como funcionan estos dos medicamentos. Entonces vemos que cuando las plaquetas pues ya están activadas, ellas van a empezar a como a agregarse y esto lo van a hacer a través de monómeros de fibrina. Esto que vemos aquí pues es una fibrina y lo que vamos a tener aquí es un receptor que es el receptor de glicoproteína 2B3A que va a permitir que se dé esta agregación plaquetaria. Y aquí vamos a tener que actúan unos medicamentos que básicamente es el afliximab, el etifibatida y el tirofibam. Entonces, finalmente, pues, así como en resumen de la fisiología que estamos viendo para centrarnos en lo más importante de la charla, que tener en cuenta que no es solo, pues, no solo vamos a tener la agregación plaquetaria, sino que lo que consiste en final es formar un coágulo, que este va a estar con unos monómeros de fibrina y va a permitir una mayor estabilidad en la sangre. Y todo esto, pues, lo va a hacer a través de lograr la actividad de una sustancia muy importante que es la trombina, o pues los que la conocen también como el factor 2. Vamos a tener que es el paso más importante y también es una sustancia que es contrarreguladora y reguladora de la hemostasia. Y como tenemos como objetivo final, así sea de cualquiera de los dos modelos, del modelo celular y del modelo previo, es la activación de la trombina para poder generar todo lo que tiene que ver con el coágulo formado. Entonces, básicamente la trombina tiene muchas funciones, nos va a activar plaquetas, media procesos inflamatorios, también es mitogénica y también tiene parte contrarreguladora que va a inhibir y regular la hemostasia. Entonces, antes de continuar, pues como para ver toda la cascada de la coagulación, tenemos que tener en cuenta de que hay ciertos factores o hay ciertos factores como lo son el 10, el 7, el 9 y el 2 que van a ser unos factores que se consideran vitamina K dependiente.
¿Por qué se consideran vitamina K dependiente? Esto quiere decir que en su dominio de ácido carboxiglutámico de la región amino terminal de la molécula van a tener todos este complejo. Y esto lo hacen a través de formar, a través de un ciclo de la vitamina K que pasa de epóxido a hidroquinona, como lo vemos aquí en la imagen. Y para esto se necesita vitamina K. Entonces, la warfarina, que es un medicamento que se utiliza como anticoagulante, lo que va a hacer es bloquear la formación de vitamina K hidroquinona y no permitir que la vitamina K carboxilasa pueda llevar a cabo y poner este amino terminal en las moléculas de estos factores que he mencionado. ¿Y por qué es importante estos factores? Porque vamos a tener que todos los factores que tienen este dominio carboxiglutamático lo que van a generar es que tienen una activación de proteínas más rápido, favorece la unión de todos los cofactores, como es el calcio, que es muy importante, facilita la interacción de fosfolípidos y también aumenta la velocidad de, de acción de estas enzimas. Y esto es algo muy importante. Entonces, de forma simple, tenemos que hay una vía intrínseca y una vía extrínseca, y esto pues va a culminar en una vía común, y así fue como se describió inicialmente la cascada de la coagulación en 1964, que era una forma simple, que es como la vemos a continuación, que básicamente tenemos una vía extrínseca que está dada por una lesión vascular que iba a llevar a la liberación del factor tisular, el cual se iba a unir con el factor 7, estamos en este lado de acá, con el factor 7 y básicamente pues este factor 7 ya iba a desencadenar la activación del factor 9 para formar junto con el factor 8 el complejo tenaza que pues va a activar el factor 10 y también este complejo, el factor tisular con el factor 7 nos va a llevar a la activación misma del factor 5 para que el factor 5 con el factor 10 activado nos forme el complejo protrombinasa, que es el que finalmente va a activar la trombina. Listo, que esa es la trombina, es la encargada de formar los monómeros de fibrina. Y por otro lado tenemos la vía extrínseca, que empieza a partir del factor 12, que pues teóricamente esta vía se le ha dado menos importancia, pero igual tiene su importancia, porque vamos a ver ahorita en el nuevo modelo cómo todo esto interactúa. Y vamos a tener que finalmente pues culmina todo llegando a una misma activación que es del complejo protrombinasa, que es como el pilar para formar la trombina. Entonces, pues aquí tenemos nuevamente la misma imagen que habíamos visto previamente, una vía extrínseca, una vía intrínseca, y tenemos básicamente el complejo protrombina, es el complejo más importante, pues podríamos decir junto con el tenaza, que es el que vemos acá arriba, y vamos a tener que en complejo protrombinasa, no se nos olvide que es el factor 10 con el factor 5, el cual nos va a llevar a la trombina o factor 2 a convertirse en el 2 activado. ¿Listo? Básicamente, y tener en cuenta que este factor 2 tiene múltiples funciones, tanto inmunomoduladoras y también como inhibición de la cascada o también estimula la cascada. Entonces es muy importante este factor. Y finalmente lo que vamos a culminar es en la formación de fibrina, de los monómeros de fibrina que se van a entrecruzar y se van a activar. Y así se va a llevar a la formación del coágulo. Entonces aquí vamos a tener que hay muchos medicamentos que pueden actuar, como ya vimos, los cumarínicos, como la warfarina, que básicamente van a actuar sobre los vitamino K dependientes, que fue lo que ya mencionamos, que va a estar sobre el 10, que lo vemos acá, el 7, el 9 y el factor 2. ¿Listo? Tenemos por otro lado las heparinas de bajo peso molecular, que van a actuar sobre el factor X, y tenemos por otro lado el rivaroxaban, el apixaban, el fondaparinos, que también van a actuar sobre el factor X. Las heparinas no fraccionadas, que estas van a actuar sobre la antitrombina 3, que va a generar un cambio conformacional de esta molécula que se va a ir a inactivar el factor X y el factor 2. Y tenemos por otro lado exponentes como el dabigatran que nos van a actuar sobre la trombina básicamente, que es el factor 2. Entonces, en el 2003, pues Maureen Hoffman empieza a hablar de que pues esto no es así como todos creíamos que era, que es algo muy rígido, básicamente, sino que
sino que hay como una interacción entre las superficies celulares y entre las superficies celulares, el factor tisular y el factor 7 que son muy importantes, y la trombina. Empieza a ver como todo como si no fuera algo muy rígido de que uno va, actúa sobre el otro y así sucesivamente. Entonces vamos a hablar de que ella habla de que hay una iniciación, una amplificación y posteriormente una propagación. Entonces, ¿cómo inicia según este nuevo modelo? Pues, bueno, no es tan nuevo, pero según este modelo, básicamente se le da un rol muy importante al factor 7 activado. Y lo cual vamos a ver ahorita porque uno puede encontrar moléculas de factor 7 activado recombinante humanas que también se habían usado previamente como revertores de la anticoagulación. Entonces vamos a tener que este factor es el más importante porque es el que, como vimos, es el que inicia la coagulación a través de la vía extrínseca del anterior modelo, y lo que nos va a generar es que este junto con el factor tisular nos va a llevar a la activación del factor 9 y del factor 10 y nos va a dar el complejo tenaza. El complejo tenaza, pues acordémonos que es el que posteriormente va a activar también pues al factor X y nos va a llevar a la formación del complejo protombinasa. Básicamente esta fase de la iniciación, que es dada con este error muy importante del factor 7, que incide sobre muchas moléculas, vamos a tener que va a culminar en la formación de trombina, y una pequeña cantidad de trombina a través del complejo protrombinasa. Posteriormente, amplificación, que esta ya es dependiente de las membranas plaquetarias. Y aquí es muy importante tener en cuenta de que lo que tiene que ver esta fase básicamente es con que las plaquetas se activan, se degranulan y al tiempo se adhieren y se agregan formando un tapón ya más como más consistente. Y eso también se genera al mismo tiempo que se va formando la trombina. Y la trombina a su vez va a generar un efecto retrógrado, pues positivo, incidiendo sobre ciertos fármacos, sobre ciertas enzimas y generando activación de las mismas. ¿Listo? Que es lo que vamos a ver aquí en esta imagen básicamente. Y finalmente lo que va a suceder es que todos esos complejos protrombinasas que se han ido formando en la propagación, lo que van a suceder es que se van a adherir a las plaquetas. Y cuando se adhieren a las plaquetas, ¿por qué lo hacen? Es porque esto va a aumentar la actividad del complejo protrombinasa y así va a llevar a una formación masiva de trombina, y finalmente pues la trombina va a formar el fibrinógeno que va a llevar va a incidir sobre el fibrinógeno para formar los monómeros de fibrina y así poder proceder pues con el coágulo bien formado. Entonces pues ya viendo como este pequeño resumen de la fisiología y de entender dónde actúan los fármacos, pues vamos a pasar a lo que en sí es el tema de la charla. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que muchas de las recomendaciones que tenemos a continuación no tienen una evidencia muy fuerte, porque ha sido muy duro hacer todos estos estudios en el periperatorio y más en pacientes que están con sangrado masivo o agudo. Entonces vamos a empezar con la inhibición plaquetaria dual. Bueno, cuando hablamos de una terapia dual, pues básicamente nos referimos a un paciente que está con un medicamento que es el ácido acetilsalicílico, que ya vimos que actúa de forma irreversible sobre la COS1, lo cual quiere decir de que básicamente tiene la vida media de toda la plaqueta porque la va a inhibir de forma reversible, que es aproximadamente 8 días. Y esto se logra con una dosis usual de 100 miligramos día. Y esto se le suele hablar cuando hablamos de inhibición plaquetaria dual, que está asociado a un inhibidor del receptor P2Y12, que vimos que es el antagonista o que inhibe el receptor donde van a actuar el ADP, que es el encargado de la activación plaquetaria, que fue algo que vimos previamente. ¿Listo? Entonces vamos a tener que aquí tenemos de exponentes en este grupo de los inhibidores del receptor P2Y12, tenemos el clopidogrel y el prasugrel. Entonces, ¿por qué paso de una hablar de inhibición plaquetaria dual y no hablo de solo aspirina? Porque ya se ha demostrado, pues se han hecho estudios en donde se sabe que los que están recibiendo aspirina de forma secundaria, suspenderlo previo a la cirugía se ha asociado a un 10% de síndromes cardiovasculares agudos. Y pues sí, eleva un poquito el riesgo de hemorragia intraoperatoria leve en un 50%, pero no aumenta la mortalidad. Entonces, si ustedes tienen un paciente con aspirina en el contexto de urgencias, pues solo no hay que hacer ninguna medida adicional, pues simplemente se puede llevar directamente al quirófano.
Entonces ahorita vamos a ver un paciente pues que llega con antiterapia, con terapia dual, inhibidores de terapia dual plaquetarios y vamos a tener que estamos en el contexto de una cirugía de emergencias, pues vemos que las guías lo que nos recomiendan es que estos pacientes deben ser llevados de inmediato a cirugía bajo terapia dual, pero pues tenemos que tener en cuenta que el sangrado va a ser mayor, pero uno podría hacer ciertas medidas para poder mitigar este sangrado. Entonces, dentro de esto nos dan como tres opciones que podemos tener en cuenta. Uno es dar concentrados de plaquetas, aféresis de plaquetas, pool de plaquetas, desmopresina o antifibrinolíticos. Entonces, a continuación, pues vamos a ver qué es lo que nos recomiendan pues sobre estas medidas y cuáles podemos utilizar o cuáles no. Entonces, cuando revisamos la evidencia sobre el concentrado plaquetario, hay que tener en cuenta que el concentrado plaquetario, pues teóricamente se debería utilizar solo en sangrado severo, procedimientos de alto riesgo de sangrado, pero hay que tener en cuenta que hay falta de evidencia de alta calidad e incluso la evidencia sugiere que puede ser perjudicial utilizarlo. ¿Por qué? Porque se habla de que administrar este concentrados plaquetarios va a inducir un estado proinflamatorio que incluso puede repercutir más en el sangrado que está teniendo el paciente en esos momentos. Y esto lo vamos a identificar con un estudio que se hizo, el cual es el PATCH Trial, que básicamente cogieron pacientes con hemorragia cerebral, un total de 190 pacientes con hemorragia cerebral mayores a 18 años que estaban antiagregados con aspirina u otros agentes antiagregantes y que en las primeras 6 horas de la hemorragia cerebral se había diagnosticado por medio de una imagen y estos se aleatorizaron en unos que eran grupo estándar, que no tenían transfusión de plaquetas y otro grupo que tenía transfusión de plaquetas. ¿En qué momento? O sea, a los 30 minutos de que identificaban la imagen con hemorragia cerebral o en las primeras 6 horas de identificada esta hemorragia cerebral. ¿Cuáles eran las dosis o que se utilizaban para transfundir las plaquetas? Básicamente, como este fue un estudio multicéntrico, lo hacían según las recomendaciones y las guías de cada hospital. ¿Listo? Entonces, ellos que encontraron a través de esto que transfundir las plaquetas se asociaba a mayores eventos adversos que no transfundir, o sea, que hacer un manejo estándar sin transfusión de plaquetas, aunque no incidía mucho en la mortalidad, pero esto lo refería más que todo al posible efecto proinflamatorio de las plaquetas. Entonces, por eso vamos a encontrar de que se habla de que las plaquetas de forma profiláctica tal vez no sea una medida muy buena porque puede sugerir incluso un ser más perjudicial que no hacerlo. Entonces, por otro lado, como les mostré la desmopresina, pues la desmopresina tiene pocos datos relacionados con base al desenlace clínico en hemorragia ante una antiagregación dual, pero se ha demostrado que favorece la agregación plaquetaria en pacientes que han consumido antiagregantes plaquetarias como los antagonistas del receptor de P2Y12, que es el clopidogrel, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que es el tirofibam, y la aspirina. Y tener en cuenta de que las dosis que siempre se han visto en los estudios son dosis de 0.3 microgramos por kilo. ¿Listo? Pero los desenlaces clínicos no se han estudiado muy bien. Algo muy importante que hay que tener aquí con la desmopresina, que esta sí se ha demostrado que tiene un efecto prohemostático a través de principalmente estudios en pacientes con hemofilia y pacientes con deficiencia del factor de von Willebrand. Entonces, ¿cómo logra la desmopresina hacer esto? Pues básicamente la desmopresina va a actuar sobre los receptores B2 del endotelio, lo cual va a llevar a una activación del AMP cíclico. Esta activación del AMP cíclico va a llevar a la activación de unas fosfoquinasas, de una proteinquinasa tipo A, y esta proteinquinasa tipo A va a terminar llevando a la liberación de factor tisular y factor de von Willebrand en el endotelio, y si nos acordamos muy bien, el factor tisular es un factor muy importante porque es el que va a empezar a actuar con el factor 7 y va a dar la iniciación en el nuevo modelo celular, y también pues en la vía extrínseca es el encargado de generar este pilar muy importante que es el encargado de formar el complejo protrombinasa y el complejo tenasa. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los antifibrinolíticos, pues que no vamos a profundizar mucho en eso porque esto ya mucho se ha hablado, del ácido tranexámico. Se recomienda mucho en todas las medidas de cualquier paciente que esté con cualquier anticoagulante
y con cualquier antiagregante plaquetario porque es muy costo efectiva, pocas reacciones adversas, ahí pongo un asterisco, porque se ha demostrado que dosis altas, principalmente en cirugías cardiovasculares, se han asociado a convulsiones y además tener en cuenta que es un medicamento fácil de administrar. Ya tiene estudios, como vemos el CRASH 2, que es eficaz en trauma. Tenemos también estudios en cirugía mayor ortopédica donde muestran que es eficaz y también ya tenemos ejemplos, entre comillas, en los nuevos anticoagulantes orales, en donde se ha demostrado su eficacia. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que los antifibrinolíticos siempre se deben de usar, el ácido tranexámico en todos los casos que tengan, que llegue un paciente de emergencias que va a ser llevado a una cirugía de inmediato o que esté en contexto de un sangrado agudo. ¿Listo? Entonces, pues en conclusión de la inhibición de la terapia dual, pues vamos a tener básicamente que tendríamos dos herramientas muy fundamentales, que sería la desmopresina a dosis de 0.3 microgramos por kilo, los antifibrinolíticos, el ácido tranexámico a dosis de 1 gramo, y tendríamos que las plaquetas, pues evidentemente usarlas de forma profiláctica no se recomienda, y vamos a tener de que no se sabe bien qué es lo que sucede, aparentemente un estado proinflamatorio que genera y nos llevaría a tener unos peores desenlaces, no en mortalidad, pero sí en complicaciones. Y por otro lado, ya en el contexto de sangrado agudo en el intraoperatorio, utilizar plaquetas, pues no se ha estudiado mucho en el caso de inhibición de la terapia dual. ¿Listo? Ya cuando estamos, o sea, usarlo profiláctico no se recomienda, pero ya en el sangrado agudo, en el momento, no se sabe bien los desenlaces de que pueda suceder de usarla. Por otro lado, pues ya vamos a empezar a hablar de la warfarina. Entonces vamos a tener que la warfarina, pues ya vimos su mecanismo de acción básicamente, tiene una vida media aproximadamente entre unas 20 a 60 horas y este se monitoriza con el INR. Básicamente pues ahí ponemos los valores que se recomiendan, el blanco típico va de 2 a 3 y si es válvula mecánica mitral 2.5 a 3.5 y un rango de seguridad para llevar estos pacientes al quirófano pues básicamente es un INR menor a 1.5. Con eso uno estaría seguro de que ante una cirugía de sangrado mayor. ¿Listo? Entonces, ¿qué herramientas podemos tener en este caso? Pues vamos a tener que en el caso de cirugía urgente, pues uno podría utilizar vitamina K, dosis de 2.5 a 5 miligramos IV y pasar lento. ¿Cómo se va a administrar este medicamento? Básicamente este medicamento se debe diluir en 50 mililitros de solución salina e infundirlos al menos en un plazo de 20 minutos para disminuir cualquier riesgo de reacción anafilactoide que también puede producir este medicamento. Listo, ya vimos cómo funciona la vitamina K a través del ciclo de la vitamina K para poder darle este grupo aminoterminal a todos estos factores que ya mencionamos que son vitamina K dependientes. Y algo muy importante a tener en cuenta que cuando uno puede utilizar dosis mayores de 5 a 20 miligramos endovenosos, es básicamente cuando el INR sea mayor a 9, uno ya, o que uno sospeche que tiene un INR mayor a 9, en el contexto de emergencias uno pondría dosis mayores de 5 a 20 miligramos. El problema con la vitamina K es que este va a revertir en un término de 12 horas cuando es bien administrado por vía endovenosa y si lo damos o lo administramos por vía oral se puede demorar hasta 24 horas en generar esta reversión del INR a un rango de seguridad menor a 1.5. Entonces, cualquiera diría, no, pues para qué voy a administrar vitamina K si no me va a servir si la cirugía es en 1 hora. Pero hay que tener en cuenta de que muchos de la vida media de los factores de las otras medidas que vamos a ver, como es el plasma fresco congelado y el concentrado de factores, vamos a tener que estos no duran aproximadamente más de 12 horas. Entonces ahí es a donde viene en términos, pues actuar la vitamina K. Entonces por eso hay que administrar siempre en todos los casos vitamina K. A pesar de que no vaya a servir, siempre hay que administrarlo porque después de las 12 horas posiblemente las placas ya no estén funcionando adecuadamente, la transfusión de plasma fresco congelado y los concentrados de factores tampoco van a tener, no, su vida media no es tan prolongada como 20 a 60 horas, que es la vida media de la warfarina. Entonces, en todos los casos, siempre hay que administrar vitamina K. Entonces, vamos a tener que la cirugía M que se presenta, pues uno, ¿qué medidas tendría?
Sería básicamente administrar vitamina K, que ya vimos que en todos los casos se debe hacer, el plasma fresco congelado, 10 a 15 mililitros por kilo, o utilizar concentrados de complejo protrombínico o concentrados de factores, de 4 factores idealmente, ya vamos a ver esto, una dosis entre 25 y 50 unidades por kilo, aunque la evidencia es escasa en el perioperatorio, pues ya vamos a ver qué es lo que hay en comparación entre el plasma fresco congelado y el concentrado de complejo protrombínico. ¿Listo? Entonces, el plasma fresco congelado, pues básicamente tener en cuenta que en este se van a encontrar todas las proteínas solubles de los factores solubles de la coagulación, que básicamente son el 2, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el factor de von Willebrand, que van a estar aquí involucrados. Y vamos a tener que este concentrado también va a tener fibrinógeno entre 700 y 800 miligramos y se va a utilizar en el contexto, como vemos aquí, de pacientes que están con sangrado y que estén anticoagulados con warfarina. Es una de las indicaciones que tenemos. ¿Listo? Pero ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que utilizar pues también nos va a aumentar el riesgo del riesgo de probabilidades de infecciones virales, como podemos ver, que tenemos que todos los componentes, pues, que tienen de plasma o productos derivados del plasma, puede ser que no tengan inactivados el virus de la hepatitis A, el parvovirus B19 y el virus de la hepatitis C. Incluso vamos a tener que en todos los componentes sanguíneos puede haber un riesgo de infección por virus de hepatitis B, hepatitis C, de VIH, incluso del virus de HTLV, para tener esto en cuenta. O sea que esto no es una terapia tampoco que va a ser inocua. ¿Listo? Y además tenemos que tener en cuenta que produce una complicación muy importante el plasma fresco congelado que se ha asociado junto con junto con la transfusión de plaquetas, son los que más se han asociado a producir trali, que es una condición rara que se produce aproximadamente en el 0.04 al 0.1% de los pacientes transfundidos, y si el paciente es crítico, incluso esta condición puede aparecer en el 5 al 8%. Y tener en cuenta, pero que esta condición es rara, pero sí es fatal. Incluso pues las series muestran que pueden ir del 5 al 21% en los que lo presentan de mortalidad y en el paciente crítico incluso puede subir hasta un 67%. Entonces vemos que pues sí es una condición rara, pero si le da a mi paciente tiene altas probabilidades de morir. Entonces vemos que transfundir el plasma fresco congelado no es algo tan inocuo, tenemos riesgo de infección, el riesgo de producir trali, y vamos a tener que, no, es que si el paciente es adulto mayor o es mujer o es hombre, pues vamos a tener que esto no tiene predominio de edad o género, a cualquiera le puede dar trali. Y vamos a tener que lo que mencioné, que la féresis de plaquetas y el plasma son los que más se asocian. Y tan solo con dosis de 10 a 20 mililitros se puede generar. Entonces, cuando hablamos de trali, pues generalmente se ha hablado de un trali tipo 1 y un trali tipo 2. Cuando hablamos de TRALI es que es un paciente, el TRALI tipo 1, vamos a hablar del normal, es un paciente que desarrolla un síndrome de dificultad respiratoria o una injuria pulmonar en las primeras 6 horas de haber transfundido las plaquetas, lo cual se va a demostrar por un grado de hipoxemia, ya sea si se le toma una PAFI menor a 300 o una saturación de oxígeno menor a 90, se encuentran infiltrados bilaterales en una nueva radiografía y no hay evidencia de una sobrecarga hídrica como tal. Listo, ya cuando hablamos del TRALI tipo 2, es un paciente que previamente ya tenía probabilidades de hacer un síndrome de dificultad respiratoria o ya presentaba un síndrome de dificultad respiratoria, pero se encontraba estable en las últimas 12 horas y se le hace la transfusión y posteriormente se inestabiliza. ¿Listo? Esto se le conoce como un TRALI tipo 2. Entonces ya vimos que cuál es el plasma fresco congelado. Ahorita vamos a hablar del concentrado de complejo protrombínico. Entonces vamos a tener que el concentrado de complejos protrombínicos, pues en Estados Unidos inicialmente en el 2013 se hablaba de un complejo de 3 factores, que era solamente el factor 2, el factor 9 y el factor 10, el cual básicamente lo que buscaban y por el cual lo habían aprobado era revertir la anticoagulación de la warfarina. Pero si vemos muy importante este factor inicial que les estoy hablando de 3 factores, perdón, este concentrado de 3 factores, no incluía el factor 7. ¿Listo? Y en Europa ya se venía manejando este de 4 factores que contenía el 2, el 9, el 10 y el 7, que eran conocidos como Veriplex y Optaplex.
y habían demostrado una adecuada reversión del INR cuando estaban inhibidos con warfarina a los pacientes. Y esto se le ha probado pues porque tenía unas pequeñas cantidades del factor 7, que es el que vemos acá, lo que se puede encontrar básicamente en estos concentrados, entre 200 a 500 unidades, y este pues genera muy procoagulante, como vimos es como el pilar fundamental de la iniciación junto con el factor tisular, y era uno de los que ayudaba más a revertir que el factor 13. Ya finalmente, después del 2013, en Estados Unidos lo aprueban y empiezan a utilizar el concentrado de complejo protrombínico de 4 factores. Entonces, ¿cómo se debe usar este medicamento? Pues si disponemos del INR, básicamente si tenemos un INR en el contexto de la emergencia o se puede tomar las pruebas, nos da un tiempo de aproximadamente más de 1 hora de llevarlo al quirófano y podemos tomarlo. Se puede hacer con base al INR. Si tenemos un INR menor entre 2 y 4, pues básicamente lo vamos a utilizar a 25 unidades por kilo. Entre 4 y 6 a 35 unidades por kilo y más de 6 a 50 unidades por kilo. En caso de no disponer de INR, sugieren una dosis de 50 unidades por kilo a todos los pacientes, básicamente. Se habla de que este medicamento se debe administrar en bolo. Cuando uno revisa la ficha técnica del medicamento de Medscape, ellos hablan de que se debe administrar a una velocidad de 3 unidades por kilo minuto. Y tener en cuenta de que cuando vayan a administrar este medicamento, debe pasarse por una línea venosa sola. No se debe combinar con ningún otro medicamento y nunca puede haber reflujo de sangre hacia la venosa, porque esto va a hacer que se forme un coágulo y pues va a alterar todo el medicamento de ahí hacia arriba, y además también va a requerir una nueva canalización, etcétera. Entonces tiene que ser que esa línea venosa que vayan a utilizar esté muy permeable, no haya reflujo de sangre, y que sea una vía única donde no se esté administrando ningún otro medicamento. Muy importante tener en cuenta que en estas dos poblaciones, en las embarazadas, pues los estudios no son muy concluyentes o hay poca evidencia, y en los niños tenemos básicamente reportes de casos. No obstante, pues no hay estudios así como fuertes a favor de usarlos en pediatría. Pero bueno, al igual, pues vamos a tener que el plasma fresco congelado tenía pues algunos eventos adversos. Vamos a tener que este también tiene eventos adversos. Los eventos tromboembólicos que puede producir de 8.7% cefalea, de 7.8% hipotensión, 4.9%, náuseas y vómito en 3.9%, hemorragia intracerebral en un 2.9%, entre otros que también vemos. Pero vemos que no es algo tan inocuo, pero si lo comparamos pues con el TRALI, que es un evento raro, sí mencionamos, pero fatal, y también con el riesgo de infecciones del plasma fresco congelado, uno creería que se iría más hacia el complejo de concentrados protrombínicos. Y vemos que cuando se aprobó este medicamento en el 2003 en Estados Unidos, ellos dieron un black box para todos estos pacientes que ya estaban utilizando warfarina por un estado procoagulante que tenían. Si ustedes les administraban el concentrado de complejos protrombínicos, iban a tener más eventos tromboembólicos estos pacientes en el postoperatorio o después de haber administrado este concentrado. Entonces se le hace un black box a esos pacientes que ya tienen una enfermedad procoagulante de base. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, este estudio es muy importante, es un estudio multicéntrico que aleatorizado, que lo que nos comparó fue que la diferencia entre utilizar concentrado plaquetario versus otras medidas, como en este caso vamos a tener como transfusión de plaquetas y transfusión de plasma, perdón, transfusión de plasma fresco congelado. Listo, entonces básicamente este estudio tenía 202 pacientes, los cuales unos 98 se les administró concentrado de complejo protrombínico de 4 factores y a los otros se les dio el plasma para revertir el INR, que en promedio en los dos grupos estaba entre 3.9 y entre 6 aproximadamente, para llevarlo a un INR corregido menor a 1.3. Acordémonos que habíamos dicho que el paciente con un INR menor a 1.5 era candidato ya posible a una cirugía de sangrado mayor. Y vamos a tener que a todos se les evaluó el INR a los 30 minutos de haber infundido el medicamento, ¿listo? ¿Y ellos qué encontraron en este estudio? Pues básicamente encontraron que en la efectividad de formación, o sea, de acción como tal de los dos medidas,
era igual, no mostraba ninguna inferioridad respecto a la otra, pero vamos a tener que la velocidad de producir esta reversión era mejor con el con el concentrado de complejos protrombínicos de cuatro factores. Y vamos a tener que los eventos adversos, a pesar de que vemos de que el plasma fresco congelado presenta más trali, puede tener más riesgo de infecciones y pues es una transfusión que teóricamente tiene más riesgos. Ellos encontraron que los eventos adversos fueron similares en ambos grupos y que no incidió en la mortalidad. ¿Listo? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué preferiríamos entonces el concentrado de complejos protrombínicos? Porque si estamos en el contexto de una emergencia, el INR de 3 en promedio es llevado a 1.2, que digamos que es el rango de seguridad que encontraron en este estudio, después de 30 minutos de haber administrado la infusión, versus los pacientes que se les administró plasma, que después de haber administrado la infusión le tomaron a los 30 minutos el INR y se encontraba todavía en rangos de no seguridad para llevar a cirugía, que es 2.4. Entonces, pues vemos que si la cirugía va a ser de inmediato, o sea, si es un paciente que acaba de llegar y en menos de 30 minutos va a estar en quirófano, administrar plasma fresco congelado tal vez no sea una medida muy eficaz. Listo, en cambio, si administramos el concentrado de complejos protrombínicos, este sí va a actuar más rápido, va a ser una medida muy eficaz, que es como lo que nos quiere decir este estudio. Entonces, en conclusión, pues vamos a tener que tenemos estas medidas que podemos usar en los pacientes que tienen anticoagulación con warfarina. Básicamente a todos se les debe administrar vitamina K, que fue lo que acabamos de ver. Sí, se demora mucho, pero vamos a tener que la vida media de la warfarina es aproximadamente entre 20 a 60 horas y muchas de las vidas medias de los factores que se encuentran en el complejo de concentrados protrombínicos no van a durar todo este tiempo y tampoco los del plasma fresco, los del plasma congelado. ¿Listo? Vamos a tener básicamente que tenemos el plasma, tenemos el concentrado protrombínico y el factor 7. El factor 7 recombinante es un medicamento que tiene pues que se evita mucho y se ha recomendado en todas las guías, como vamos a ver ahorita. No lo recomiendan porque tiene un efecto protrombóticos severos en el posoperatorio. Y por eso este pues tiene una alarma de no usarse en el perioperatorio. ¿Listo? Todavía no hay evidencia que sugiera de que puede ser beneficioso usarlo. Ahorita pues vamos a pasar a hablar de la heparina no fraccionada. Este es un medicamento que se usa mucho en UCI pues porque tiene su ventaja de la vida media, que es aproximadamente cuando se usa endovenoso de 2.5 horas y su efecto antitrombótico pues puede durar unas 4 horas en promedio. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Esto básicamente lo que nos quiere decir es que en UCI lo usan mucho porque pues se lo pueden administrar y a las 4 horas saben que pueden hacer cualquier procedimiento sin ningún riesgo de sangrado. El problema sería pues si se presenta una cirugía antes de o algún sangrado antes de ese rango de seguridad de 4 horas que se puede realizar. Y pues ahí tenemos unas medidas muy importantes que pues sería el uso de un medicamento que es el revertor de este, que es la protamina. ¿Listo? Que ya vamos a hablar de ella. Algo muy importante tener en cuenta, pues que la heparina no fraccionada, pues produce la trombocitopenia inducida por heparina, básicamente, y vamos a tener de que, pues, si tenemos tiempo, tomar plaquetas en estos pacientes que llevan recibiendo esta medicación más de 48 horas es una recomendación. Y tener que se puede monitorizar en el intraoperatorio a través del ACT, o también tenemos otras pruebas que nos pueden ayudar para su monitoría, como el PTT. ¿Listo? Activado. Entonces, la protamina, básicamente, esta es una molécula que es producida a partir de la esperma del salmón. Entonces, ¿por qué enfatizo en esto? Porque hay algunas que son alérgicas al pescado, mariscos, etcétera, pueden tener más efectos adversos al administrarse protamina que los que no lo son. Entonces, tener en cuenta eso, y es porque viene de la esperma del salmón. Entonces, esta es una molécula que es alcalina y positiva. ¿Listo? Y vamos a tener que la heparina, al contrario, es un ácido fuerte con carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Vamos a tener básicamente molécula. Y lo que va a revertir su efecto va a ser 1 a 1, o sea, 1 miligramo equivale
Y tener en cuenta pues que este medicamento tiene unos efectos adversos que se pueden mitigar si se administra de una forma adecuada, lo cual se recomienda que se administrar máximo 50 miligramos en 10 minutos. ¿Listo? En el caso, pues, ya si hay algún caso de emergencia y se va a administrar en un bolo muy rápido, tener en cuenta que produce unos efectos adversos muy importantes, que es hipotensión, vasoconstricción pulmonar, edema agudo de pulmón y colapso cardiovascular, e incluso reacciones de anafilaxis, como anafilactoides. ¿Y esto cómo lo produce? Pues básicamente esto lo va a producir de la siguiente forma. La protamina a nivel periférico pues va a generar liberación de histamina, va a generar liberación de histamina produciendo hipotensión y estas reacciones tipo alérgicas. ¿Listo? Pero vamos a tener que esta sal estable que se forma entre la heparina y la protamina también nos va a generar vasoconstricción pulmonar a través de como de un estímulo que genera este complejo heparina-protamina sobre el metabolismo del ácido araquidónico a nivel pulmonar. Y esto nos va a llevar a una producción masiva de tromboxano A2, lo cual nos va a llevar a desencadenar pues esta vasoconstricción pulmonar y también incluso se asocia a broncoespasmo. Entonces tener en cuenta que esto no lo puede producir la heparina no fraccionada cuando se administra en bolos. O pues si es un paciente que tiene una mayor predisposición, ya sea porque sea alérgico al pescado o al salmón, pues también lo va a presentar con mayor severidad. Y vemos que la reversión es 1 a 1. Por otro lado, tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Tener precaución en estas con los pacientes que están con falla renal, debido a que puede llevar a cúmulo de este medicamento. Entonces, pues lo ideal es que pues, si los pacientes tienen falla renal, se les sea ajustado el medicamento o sea cambiado por uno que, pues, que no produzca este efecto. Y vamos a tener que la protamina, en este caso, su efecto no es 100% así 1 a 1 como lo veíamos como la heparina, sino que es de un 50 a un 70% aproximadamente en producir su reversión. Entonces, vamos a hablar de unas dosis sugeridas de uso terapéutico, que si el paciente se le ha administrado en uso terapéutico la heparina de bajo peso molecular en menos de 8 horas, se debe administrar 5.000 unidades. Si es en más de 8 horas o está en uso profiláctico de la heparina de bajo peso molecular para prevención de trombosis venosa profunda y TEP, se recomiendan 2.500 unidades. ¿Listo? Y ya finalmente, pues vamos a pasar a hablar de los supuestos nuevos anticoagulantes orales, porque ya no son tan nuevos. Como pues vemos, ya se están usando ampliamente en el mercado, tienen ya muchos usos terapéuticos, ya ha aumentado sus recomendaciones, ya los vemos para tromboembolismos, para FA, etcétera, entre tromboprofilaxis posterior de las cirugías. Bueno, han aumentado y van a seguir aumentando sus estudios, así sus indicaciones, pero vamos a tener que la experiencia en sangrado en desangrado intraoperatorio y en el pre o en el perioperatorio es limitada. ¿Listo? Pero vamos a tener que todas las recomendaciones que se han dado en cuanto a cómo suspenderlos, estos medicamentos tienen que ver más que todo por su vida media, o sea, sus características farmacocinéticas de estos medicamentos. Pero no es algo así como que se hayan hecho estudios formales que demuestren que a tal hora tiene que ser, no, sino que lo hacen así, respetando entre 4 a 5 vidas medias para suspenderlos cuando es de forma ambulatoria. Y vamos a tener entonces ahorita qué vamos a ver en el contexto de emergencia del paciente que llega. Básicamente tenemos dos lugares donde actúan estos medicamentos, el factor X, donde actuaría el apixaban, el endoxaban y el apixaban, el endoxaban y el rivaroxaban, y sobre la trombina, donde estaría el dabigatran. ¿Listo? Tendríamos estos dos lugares donde actuarían estos medicamentos. Entonces, básicamente tenemos que tienen un día medio similar, de 9 a 13, de entre 9 a 14 horas, y tenemos que el dabigatran entre 12 a 17 horas. El rivaroxaban tiene pues algo muy bueno, que solo se da una sola dosis en el día. El dabigatran requiere 2 dosis en el día. Generalmente se administra pues en el posoperatorio para prevención de tromboprofilaxis en los primeros 3 días de cirugía de cadera. Se recomienda una dosis de 220 miligramos día, listo, por los primeros 30 días. Y pues vamos a tener que ya pues hay otras recomendaciones,
Y algo muy importante que quiero que veamos aquí es la eliminación de este medicamento, que vamos a tener que el dabigatran tiene una mayor eliminación renal. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a hablar del dabigatran. Aparte de que tiene una mayor eliminación renal, vamos a tener que este medicamento eh, va a tener una menor unión a proteínas plasmáticas, lo cual vamos a ver que es del 35%. Esto que nos sugeriría, que es algo que pues uno ve mucho, es que estos pacientes teóricamente les podrían hacer hemodiálisis y llevarlos si la cirugía es de emergencia, ¿no? Uno creería. Pero la verdad es que esto de la hemodiálisis en caso de emergencia quirúrgica no es tan bueno. ¿Por qué? Porque primero va a ser una medida que va a ser demorada y además pues no revierte todo el efecto o no elimina todo el dabigatran, porque solo elimina 2/3 del dabigatran que se encuentra en el plasma en esos momentos y requiere mucho tiempo. Entonces vemos que la hemodiálisis en el contexto de emergencia quirúrgica o urgencias también no sea la medida ideal que debamos de tener con estos pacientes. ¿Listo? Vamos a tener que, este se elimina renalmente sin cambios, su biodisponibilidad del 3 al 7% y un máximo efecto anticoagulante se produce a las 2 o 3 horas de haberlo administrado el medicamento. Entonces ya vimos que la hemodiálisis tal vez en emergencias no sea una medida ideal, tal vez por una cirugía ambulatoria o una cirugía urgente que se puede diferir y se puede hacer a las 12 horas, podría ser tal vez una medida. Y tenemos que esta molécula pues ya tiene su revertor que es el hidarucizumab básicamente, y el hidarucizumab está diseñado para neutralizar los efectos solamente del dabigatran. O sea, es un antagonista del factor XA recombinante modificado. ¿Y esto cómo lo logra? Pues básicamente este es un anticuerpo monoclonal muy similar a la trombina, lo cual hace como, yo lo veo así como el mismo efecto del sugamaes cuando se administra, que lo que básicamente lo que va a hacer es coger esta molécula de dabigatran porque va a ser más afín a ella, 350 veces más afín, y lo va a capturar impidiendo de que actúe sobre donde, pues, donde sobre el receptor, sobre la trombina, que es el que no pues queremos que actúe básicamente. La FDA autorizó ya su uso en el 2015, básicamente para sangrado potencialmente fatal o procedimientos de cirugía de emergencia, es en los cuales está aprobado. Listo, vamos a tener que la evidencia que nos sugiere una dosis aproximadamente 5 gramos en infusión endovenosa. Y hablan de que si el paciente sigue sangrando, se podría utilizar una siguiente dosis, o sea, estamos hablando de usar 2 viales en goteo. Y si el paciente sigue sangrando, se podría dar una siguiente dosis adicional de 5 gramos en endovenosa, pero vamos a tener que los datos que soportan esta terapia son muy limitados. ¿Listo? ¿Cómo se debe hacer esto? Pues básicamente igual que el concentrado de complejos protrombínicos, tener una línea aislada sola para este medicamento, en el cual se va a pasar con, pues se puede primero purgar con solución salina y vamos a tener que se va a pasar a goteo, ¿listo? No hablan de que si muy rápido, muy lento, nada, simplemente abrirlo y pasarlo a goteo los 2 viales, pero no hablan de si administrarlo en bolo, etcétera, y si tiene reacciones al administrarlo así en goteo, no, pues no ha demostrado hasta el momento. Sí tiene unos efectos adversos que pues vemos que es hipocalemia, delirium, constipación, entre otros, pero no son tan severos como vimos que pueden producir otras medidas que tenemos. ¿Listo? Por otro lado, tenemos los inhibidores del factor 10 activado, que tenemos el rivaroxaban, el apixaban y el endoxaban. Vamos a tener que, como vimos, su eliminación no es como la del dabigatran, que es renal, y estos sí tienen una alta unión a proteínas, más del 80%, por lo cual utilizar medidas como hemodiálisis en el contexto de urgencia o una cirugía que se puede llevar a cabo en 24 horas, no, pues no sería lo ideal porque no va a estar haciendo nada. Tener en cuenta que en todos los no anticoagulantes orales, que no lo he mencionado, el complejo de concentrados protrombínicos es una medida que también se debe usar. Este se utiliza a dosis de 50 unidades por kilo. Y vamos a tener que ya los estudios han descrito un adecuado pues, efecto en producir la reversión tanto en dabigatran, rivaroxaban y apixaban de este medicamento. En estos momentos los inhibidores del factor 10A pues tienen unas moléculas que están en estudio que vamos a ver ahorita más adelante para producir su reversión, como es el andesanet alfa y el siraparantac.
Entonces, otras ayudas que vamos a tener como tal, pues vamos a tener el concentrado de complejos protrombínicos, que en todas, pues es la primera línea, pero hay poca evidencia de usarlo, pero sí hay evidencia de que sí revierte el efecto de estos nuevos anticoagulantes, entre comillas, en dosis entre 30 y 50 unidades por kilo. Y el factor 7 recombinante, que ya habíamos mencionado que en warfarina no está recomendado, aquí volvemos a ver que no está recomendado por la poca evidencia que tiene y la alta probabilidad de complicaciones tromboembólicas que genera este medicamento. Entonces pasamos a hablar del andesanet alfa, que como vemos es una proteína recombinante que mimetiza el factor X y lo que genera es que actúa solamente sobre el rivaroxaban y el apixaban. El edoxaban no actúa sobre este medicamento. Y como este es una proteína, como les mencioné, recombinante que mimetiza el factor X, que lo que hace es que hace que como que hace el mismo efecto que el Sugamax, como para que lo entiendan, como que captura estas moléculas de apixaban y de rivaroxaban básicamente. ¿Listo? Los estudios se han hecho en animales y en adultos voluntarios y han demostrado una adecuada tolerancia y la FDA lo aprobó para sangrado no controlado, condiciones que amenacen la vida. Pero vamos a tener que se ha asociado a eventos tromboembólicos y muerte, ¿listo? Es algo que se ha asociado mucho a este medicamento y vamos a tenerlo así, vamos a tener que la probabilidad después de administrarlo de tener una trombosis venosa profunda es del 33%, un accidente cerebrovascular del 24%, un infarto agudo de miocardio del 15% y un tromboembolismo pulmonar del 15%. Y vamos a tener que muertes por sangrado después de la dosis en los primeros 30 días, sangrado cerebral en un 14%, gastrointestinales en un 10% y otros sangrados en el 19%. Entonces vemos que pues, es una molécula que se puede usar, pero que tiene efectos adversos en el postoperatorio protrombóticos y de muerte que se han visto y se han asociado muy fuertes. Entonces, una recomendación muy importante para usar y por eso siempre que se usen este medicamento se recomienda que se reinicie lo más rápido posible eh, la profilaxis antitrombótica nuevamente a estos pacientes cuando ya sea pertinente, especialmente en las 24 horas después de la cirugía. ¿Listo? Se han estudiado dos esquemas para administrar este medicamento, básicamente, sin demostrar que ninguno sea superior al otro esquema. Tenemos un esquema que es de una dosis alta y un esquema pues, de una dosis más baja. Básicamente consiste el esquema en administrar un bolo, ya sea pues, el de superior que veríamos, que es el de la dosis baja o el de la dosis alta. Se le administra un bolo a 30 miligramos minuto de 400 miligramos IV u 800 miligramos IV y posteriormente se sigue una infusión de 4 miligramos minuto endovenoso por 120 minutos y la dosis alta de 8 miligramos minuto endovenoso por 120 minutos. Así se administra este medicamento y tener en cuenta las mismas consideraciones que acabamos de ver en relación al, al indarucizumab y al concentrado de complejos protrombínicos de que debe estar por una línea solo, no debe haber reflujo ni nada de sangre hacia la vía venosa y tener en cuenta de que las infusiones relacionadas con las reacciones relacionadas con la infusión de este medicamento son aproximadamente del 18% y también produce reacciones tipo anafilactoides. Entonces, tener en cuenta que sí no se puede pues, tener precaución en ese momento, estar muy pendiente de la monitoría del paciente que puede hipotensarse. Tenemos el siraparantac, que pues vamos a ver que este también está diseñado para la reversión principalmente de todo lo que los inhibidores del factor XA, o sea, tendríamos que tener el apixaban, el rivaroxaban, ya incluiríamos el endoxaban, incluso se sugiere que para la heparina no fraccionada podría utilizarse para la heparina de bajo peso molecular, pero vamos a tener que este funciona como unas moléculas con carga positivas que básicamente se van a unir a todos los inhibidores del factor X, ¿listo? Pero sus estudios continúan en prueba. Vamos a tener que esta guía, que es una de las últimas guías sobre anticoagulantes, reversión de los anticoagulantes orales en el contexto de hemorragia cerebral aguda, ellos no recomiendan el uso de siraparantac por fuera de los ensayos clínicos, ¿listo? Y esto fue publicado en diciembre del 2019 y no lo recomiendan y pues muestran que es una recomendación fuerte, aunque la calidad de la evidencia es muy débil, ¿listo? Entonces, pues
hasta ahora hemos visto que en el contexto de emergencias, pues muchas de las medidas que les he mencionado, pues solo les hablo del INR en la warfarina. Pues tener en cuenta que las pruebas de laboratorio en estos casos son muy difíciles de interpretar. También hay poca disponibilidad porque según en donde se encuentren va a ser el tiempo en el cual van a salir estas pruebas, aunque hay que tener en cuenta que en todos los pacientes que ingresan con sangrado se les debe tomar sus pruebas de coagulación a todos, porque igual él está sangrando y posteriormente va a ser monitorizado en la UCI, etcétera. Entonces, tomarle el fibrinógeno, tiempo de trombina, ya sea Roten o tromboelastografía, un tromboelastografía, que es el TEG, tomar un anti-X a 6 para poder hacer un screening de todos los medicamentos que están inhibiendo este factor X y tener en cuenta que del caso de que todas estén normales no nos confirman y nos descartan ninguna alteración. Y eso es lo que les quería mencionar, pues lo que tiene que ver con la sensibilidad de todos los medicamentos que están inhibiendo el factor X, que es el anti-XA6, pues básicamente este puede tener un resultado elevado y eso uno le sugeriría un efecto parecido a la Pixaban, pero pues no quiere decir que si sale normal no vaya a tener a Pixaban, sino que si sale elevado puede sugerir un efecto de la Pixaban todavía del medicamento. Y tenemos que si uno tiene una prolongación del PT superior al PTT activado, supuestamente nos va a sugerir un efecto del rivaroxaban, pero pues estos test no son muy inciertos y en realidad su interpretación no es muy clara y el caso de tener los negativos no nos va a decir que el paciente esté normal o no. Entonces es algo muy importante. Aquí pues para la trombografía vamos a tener que tenemos una fase inicial, que es la fase de la formación del coágulo, pues porque vamos a ver cómo se verían más o menos los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios, una fase inicial que es la formación del coágulo, que está dada por el tiempo R o el ROTEN como el tiempo del coágulo o CLEP time, y básicamente eso nos tiene que ver con la activación temprana de la cascada de la coagulación y de algunos factores como la trombina y factores de la coagulación básicamente. Ahí tenemos la cinética del coágulo, que sería básicamente la formación del coágulo, el tiempo de formación del coágulo, que es conocido como la K, que vemos aquí, y el ángulo alfa que tenemos aquí básicamente. Y esto nos habla también de todo lo que tiene que ver con la formación de trombina, los mediadores de la trombina y la activación plaquetaria. Y el tiempo máximo de máxima amplitud, o sea, la máxima amplitud, que nos habla más que todo de la función plaquetaria y el fibrinógeno, generalmente un 80% función plaquetaria y un 20% de fibrinógeno aproximadamente. Entonces, pues cuando aquí teniendo como todo este esquema de las posibles imágenes que podemos tener, vamos a tener que la A pues es una imagen normal, pues en este caso es una imagen normal y vamos a tener que básicamente el B sería lo que uno esperaría ver cuando un paciente está anticoagulado, que es la fase de la iniciación del coágulo, en donde tiene que ver con todos estos factores de la coagulación que van a estar alterados, entonces esta formación como tal del coágulo bien formado pues va a estar alterada. Y vamos a tener que el C básicamente nos hablaría de un paciente con disfunción, porque vemos que la amplitud máxima del coágulo pues está disminuida, lo cual nos hace hablar de que hay una disfunción plaquetaria posiblemente por efecto de los antiagregantes plaquetarios. Entonces más o menos así es como uno vería. Bueno, no sé si Botero le puede activar el micrófono al doctor Benítez, que Bueno, Juan Camilo. Bueno, esta es la última, como la última parte que teníamos, que queríamos hacer con Juan Camilo de pronto para ver si la charla de él dejó eh, resonancia y quería preguntarle de pronto a algún residente que nos indicara, bajo la evidencia que nos ha mostrado aquí, qué hacer con esta paciente de 25 años que ingresa a urgencias por un trauma en miembros inferiores, signos vitales estables, no obstante con sangrado persistente y que toma warfarina. ¿Sí? Toma warfarina porque tiene una válvula mitral. Acuérdense que las válvulas mecánicas mitrales exigen que el INR esté cercano a 3, que es como la condición que exige una INR un poco más alto referente a otros esquemas con warfarina. Entonces,
¿Qué se podría hacer? ¿Cómo se podría monitorizar si esta paciente requiere cirugía inmediatamente? Porque no es anormal que nos van a llegar ya pacientes que estén tomando algún tipo de anticoagulación y en un medio tan violento como el colombiano nos lleguen, por ejemplo, pacientes heridos o pacientes con accidentes de tránsito que cada vez más frecuentes que están llevando este tipo de medicamentos. Entonces, de pronto, si algún residente nos quiera colaborar bajo la evidencia que mostró Juan Camilo, ¿qué podríamos hacer? De pronto Álvaro González nos puede colaborar. Hola, profe. Pues en este caso habría que pensar, tomar un INR, a mirar cuánto está pues el valor en este paciente ya que está tomando warfarina. Pues la administración de vitamina K realmente no, si la cirugía tiene que ser de inmediato, no podríamos administrar vitamina K porque pues más o menos intravenoso, más o menos entre 4 y 6 horas estaríamos teniendo los efectos de esa vitamina K. Entonces yo me iría por tomar un INR y mirar los niveles para poder administrar, como lo dijo Juan Camilo, ya sea plasma fresco congelado o concentrado de complejo protrombínico de 4 factores, de acuerdo a los niveles del INR. ¿Hay algún otro residente que nos quiera colaborar? De pronto Naranjo o Jorge Ramírez. Yo, profe, dame un segundo, por favor. Jacob, me va a la humedad del televisor. Yo considero que en este caso sí sería importante, a pesar de que no vamos a tener el beneficio de la vitamina K inmediatamente, sí es una terapia que se debe iniciar porque la medida de los hemostáticos del complejo protrombínico y del plasma pues sería temporal. Yo sí iniciaría una dosis de acuerdo al INR también de 2.5 a 5 miligramos por kilo inicial o mayor, pues si el INR está por encima de 9. Y pues también tener en cuenta nuestra armamentaria que es costo efectiva, el ácido tranexámico en los pacientes que tengan trauma, poner una dosis teniendo en cuenta que la paciente ingresa por un trauma en miembro inferior izquierdo en accidente de tránsito, con toda la evidencia que ha surgido con el crash. Sí, no, para reversión de estos anticoagulantes orales cumarínicos, la evidencia 1A sí sería iniciar el concentrado complejo protrombínico. Sí necesitamos un INR para saber si administramos pues 20 a 30 unidades por kilo si el INR está por encima de 5 o 10 a 15 unidades por encima si está por debajo si ese INR está por debajo de 5, perdón. Y siempre asociar el concentrado complejo protrombínico a la vitamina K. Entonces, esa me parece como la mejor opción en el escenario de la cirugía de emergencia con un sangrado importante. Ok, de pronto alguien que de pronto esté de acuerdo también con la medida que dijo la doctora Claribel de colocar, o Andrés Galarza, perdón, de poner siempre tranexámico, o sea, digamos que ya estándar un paciente que está recibiendo cualquier anticoagulante en el contexto de emergencia, porque esto no es un paciente que se le pueda suspender y a los 2 o 3 días operarlo, sino o 5 días. Siempre administrar tranexámico, de pronto es lo que habló Juan Camilo. Bueno, Juan Camilo, si quieres sigue con el caso, entonces. Me lo aclaras. Bueno, pues como muy bien todos hablaron, pues estamos en el contexto de un paciente que está con una hemorragia, básicamente un sangrado que digamos que si es menor a 1 hora y tenemos ya lo rápidamente a cirugía. En estas guías que nos sugieren que son guías de urgenciólogos del manejo del sangrado agudo de pacientes con coagulantes o antiagregantes plaquetarios, sería de llevarlo de inmediato a cirugía. Y vamos a tener que aplicar los revertores, pedir de inmediato sangre fresca, pues sangre, glóbulos rojos y plasma 1 a 1, ácido tranexámico 1 gramo, y según el medicamento que estemos usando, pues vamos a revertirlo.
Vamos a tener que en los pacientes que están con un sangrado severo y puede diferirse más de una hora, y sí ya entra en contexto pedir las pruebas, el INR, como muy bien mencionaron, evaluar y con base al INR tomar decisiones y ya después considerar si se pueden pues utilizar agentes o no. Y ya en los pacientes que la cirugía pues o la intervención puede durar más de 24 horas, ya se saldría de lo que estamos hablando y pues pasaría a la exposición que había hecho previamente Claribel sobre el manejo ambulatorio pues, de estos pacientes, de suspender teniendo en cuenta las vidas medias, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles eran las medidas que podíamos utilizar en este caso? Lo que les mencioné, que en todos los casos, como muy bien lo dijo Claribel, había que poner vitamina K, porque igualmente, como mencionó el doctor Galarza, ácido tranexámico en todos los casos se considera, ¿no? Pues de sangrado que esté amenazando la vida, sin importar el medicamento que se esté utilizando, anticoagulante o antiagregante plaquetario, siempre el ácido tranexámico, porque es una medida costo efectiva que no genera muchos efectos adversos, pues les mencioné lo de las convulsiones, pero son dosis altas y más que todo estudios que se han hecho en cirugía cardiovascular. ¿Listo? Y pues pacientes que tengan susceptibilidades a convulsiones, pues también tener consideración. Y vamos a tener que, pues en realidad en casi todos los casos se considera el uso de ácido tranexámico. ¿Listo? La vitamina K, que en todo se debe usar porque, como muy bien sabemos, se demora aproximadamente unas 12 o 24 horas en producir su acción, pero vamos a tener que la vida media del concentrado de complejos protrombínicos y del plasma fresco congelado, vamos a tener que no, no va a ser más de 12 a 24 horas. Entonces ahí vamos a tener que la vitamina K donde va a actuar porque la warfarina, acordémonos que tiene una vida media de 20 a 60 horas. Y tenemos entonces como primera línea, pues ponerle a todos vitamina K, ácido tranexámico en este caso, y posteriormente entonces yo no entraría a evaluar, pues qué tenemos, si tenemos plasma fresco congelado o complejo de protrombina. Si el paciente va a ser llevado en menos de una hora, como les mencioné, el INR que disminuye, o sea, la forma más fácil de disminuir ese INR en 30 minutos a dosis adecuadas sería aproximadamente con el complejo de concentrados protrombínicos. Pero si puede dar una espera de más de 30 horas y tener en cuenta que puede ser potencial TRAL y los efectos adversos que leían, que les mostré el estudio que decía que los eventos adversos entre los dos grupos es muy similares, entre concentrado complejo protrombínico y plasma fresco congelado, y no incide mucho en la mortalidad, pues se podría usar el plasma fresco congelado en el caso de que la cirugía se haya demorado más de una hora, y pues si no tenemos concentrado de complejos protrombínicos, pues tendríamos que poner plasma fresco congelado, no hay de otra forma en ese caso. Listo, y pues el factor 7 recombinante que les dije que tenía muchos efectos protrombóticos y ya no está recomendado, pues vimos que no se recomienda en las nuevas guías. Bueno, este pues es el caso clínico número 2, que es un paciente masculino de 50 años, quien presenta una hemorragia intracerebral aguda no traumática. Y pues consideran de que debe ser llevado de inmediato a cirugía. Y tiene un antecedente de un infarto agudo de miocardio y se encuentra con inhibición de antiagregación dual. Entonces, ¿qué hacer en este paciente? Las preguntas son puntuales. ¿Transfunden plaquetas de forma profiláctica? De pronto Castillo nos puede ayudar, Charlie. Yo, profe. Bueno, muchachos. Sí, pues realmente yo no le colocaría plaquetas de forma profiláctica, como muy bien lo dijo Juan Camilo, puede tener algún efecto inflamatorio que puede asociarse con más reacciones adversas. En estos pacientes que vienen tomando antiagregación dual, pues la alternativa podría ser para mejorar el sangrado, suministrar una dosis de desmopresina, 0.3 microgramos por kilo, y una buena hemostasia pues por parte del cirujano sería fundamental para ese tipo de procedimientos. Y adicionalmente pues también el ácido tranexámico, a dosis de 1 gramo como lo dijo Juan Camilo. Sí, exacto. Digamos que, aunque pues siempre está como la duda si transfundir profilácticamente o no plaquetas, pues lo que encontró Juan Camilo y lo que él mostró es que las plaquetas deberían transfundirse solo en caso de que esté sangrando el paciente, o sea, que empiecen la cirugía y haya sangrado, se deben transfundir las plaquetas, pero de forma profiláctica
incluso uno puede tener reacciones como tal y otro tipo de reacciones inflamatorias que podrían empeorar al paciente. Entonces, como que ese concepto que vamos a transfundir antes plaquetas, porque está recibiendo este tipo de medicamentos, más bien lo que podríamos empezar la cirugía, tener las listas y en caso de que el paciente sí tenga un sangrado de forma importante, administrarse, pero profilácticamente digamos que no hay una recomendación clara, o sea, no, digamos que en eso, es claro que de pronto pueden tener un poquito más de efectos adversos. Sí, Entonces, si Juan exactamente, Camilo nos profe. pudiera complementar. Pues, venga, le digo otra cosita. Y pues, teniendo en cuenta lo que usted dice, que muchos toman la conducta de suministrarlas profilácticamente, pues tampoco tienen en cuenta como la vida media de los medicamentos antiagregantes, ¿no? Porque si Sí, se, pues son, sobre todo tienen una irritación irreversible, entonces exacto, decimos entonces que colocarle ahí queda uno plaquetas, como con la duda. Este tema es importante porque, digamos, es diferente a lo que expuso la doctora Olave hace unos días, hace un mes, para el COVID, llamémoslo así más bien, en el cual eran los pacientes ambulatorios que iban a ser llevados a cirugía programada, en los cuales usted, pues, dependiendo del riesgo de sangrado y el riesgo trombótico que tuviera por el stent, suspendía el clopidogrel y dejaba el ASA, ¿sí? De pronto en cirugía neurológica, pues, uno podría suspender todo. Pero en este tipo es el paciente emergente, ¿sí me entiende? Que no estamos exentos, que lo vamos a tener. En este caso, es claro que las plaquetas hay que tenerlas listas, pero no deberían ser administradas profilácticamente. listo, profe, gracias. Bueno, pues ya el caso número 3, un paciente de 59 años que con antecedente de una cirugía de fractura de cadera hace 6 días, estaba en estos momentos en tromboprofilaxis con dabigatran 220 miligramos cada día, 110 miligramos cada 12 horas y pues presentó un trauma, ahorita tiene un hematoma expansivo, está con inestabilidad hemodinámica y requiere una cirugía de emergencia este paciente. Entonces, pues no sé cuál antídoto podrían usar en este caso, la dosis. Espérate un momentico, Juan Camilo. Hay una pregunta muy importante que hace el doctor Lema, que me parece muy pertinente, porque eso es algo que nos pasa con mucha frecuencia, por lo menos en nuestra institución, que es el hospital. Y es, digamos que aunque la administración de plaquetas profilácticas en el caso de los antiagregantes no se recomienda, digamos que vamos a hacer si empezamos la cirugía, pero el hospital te dice que no tiene plaquetas. Entonces, es una muy buena pregunta, un buen dilema que yo creería que más entraría más como la parte como médico legal. Creería yo que un paciente que no requiere plaquetas de inicio, pero que después sí las pueda tener y la institución no las pueda aportar, posiblemente tendrá que ser, no sé, remitido, no sé si haya más opciones, o sea, porque las opciones son colocarles, como dijo Juan Camilo, la desmopresina, ponerles ácido tranexámico, pero digamos que lo que sí sugieren los autores es que solo se debe transfundir en caso que haya sangrado. El problema es si no las tenemos en la institución, creería que esos pacientes tendrían que hacerse en otro lado, porque así no se administran profilácticamente, sí se podrían requerir. No sé si Juan Camilo tenga alguna opinión o Entonces, y Germán ahí, Castillo o Fabricio. Sí, pues como una nota pues, que me parece a mí, no sé qué piensa usted. En ese caso, por ejemplo, también sería de utilidad bastante una prueba viscoelástica, porque antes de empezar, pues podríamos saber más o menos cómo está la función plaquetaria y eso pronto nos podría dar como una indicación o una guía de qué tan comprometida está esa función plaquetaria, de pronto qué tanto pudiéramos necesitar durante la cirugía alguna transfusión. Sí, pero igual no te descarta la posibilidad de que podrías necesitarla si el paciente empieza a sangrar. Entonces, es que está el problema, o sea, digamos, la recomendación es no usarlas profilácticamente, pero sí usarlas si sangra agudamente, si el paciente se ve que el campo quirúrgico sangra. Entonces, ahí yo creo que el problema puede ser un poquito más médico-legal. No sé si de pronto Germán pues tenga alguna otra opinión, yo, Germán Castillo, algún otro yo quiero profe. decir algo antes de que hable algún otro profe, pues respecto a lo que yo leí, que el doctor Lema dice, sí es muy importante. Y la verdad es que los desenlaces, que era lo que le decía el doctor Benítez, los desenlaces de las transfusiones de plaquetas, incluso en el intraoperatorio, no están estudiados muy bien adecuadamente en los casos de sangrado masivo con antiagregación dual. Entonces, pues sí es una medida que se debe usar, pues si ya hay un sangrado masivo que no puede ser controlado, pero el desenlace de esta medida pues no
no se sabe bien cómo vaya a ser. Y pues en cuanto a lo que sí está claro es que administrarlos previo a la cirugía profilácticamente no está recomendado, incluso puede incurrir en mayores efectos adversos porque genera un estado proinflamatorio aparentemente. Sí, pero yo creo que, o sea, eso es claro, pero creo que si la institución no te brinda las plaquetas que podrías necesitar en cirugía, es preferible remitir al paciente, o sea, porque igual, o sea, la recomendación no es administrarlas profilácticamente, estamos de acuerdo, pero sí, si el paciente empieza a sangrar, es como que la sugerencia, y aunque los desenlaces, lo que vos decís, o sea, los desenlaces en mortalidad no fueron tan altos, pero el problema aquí es un problema más, creo que médico-legal. Creería yo que si la institución no te va a brindar los componentes en caso de que se fueran a requerir, en dado caso, tendríamos que o sea, asegurar que haya las plaquetas, no para administrar profilácticamente, pero sí en caso de que se requieran, si no, toca remitir al paciente. O sea, ese es mi punto de vista, yo lo haría así. No sé si algún otro profe piense diferente. Buenos días. No, pues igual yo también haría el paciente, haría el procedimiento porque estamos hablando de un contexto de una emergencia, no es algo diferible. La remisión puede ser antes un poco más pues, deleteria si es una condición que amenaza la vida. Desde aquí que se remite a esta institución y se haga el proceso para hacerle la cirugía puede ser un poco más complejo. Y además, pues en la mayoría de bancos de sangre las plaquetas no se reservan, las plaquetas se transfunden. Entonces, porque ellos tienen, como las plaquetas no son tan frecuentes tenerlas acumuladas, sino pues porque hay mucho paciente de hematología que la necesita. Entonces ellos normalmente, el banco de sangre del HV tienen la política que plaqueta que usted solicita, plaqueta que usted reserva es porque la va a transfundir. Normalmente no hacen la precaución de que, por si de pronto que una reserva, o sea, ese nombre de reserva para plaquetas no es muy válido en el hospital. Allá te mandan plaquetas. Y si usted las va a utilizar, las tiene que pedir y las transfunde. Germán. Eso sería la única recomendación. La profilaxis, pues es difícil, no la estoy recomendando y el caso se haría. Y si no se consiguen las plaquetas, pues estoy de acuerdo con lo que dice Juan Camilo, que pues no es como una condición sine qua non para hacer el paciente, porque pues ahí el proceso proinflamatorio puede ser mayor. Germán, habla Lema. Sí, digamos que la pregunta es porque si el paciente está choqueado y está sangrando y no hay opción, listo, es una cirugía, una emergencia, bueno, tocó como sea. Pero el caso es que es muy frecuente el paciente que lo suben, está tomando aspirina, hay que operarlo porque es una, digamos, una urgencia relativa, o hay que hacerlo, resolverlo ya. Y una de las herramientas es las plaquetas. Obviamente no se reservan, pero que usted sepa que en el banco hay plaquetas. Es que la otra es cuando usted dice en el banco no hay ni media plaqueta y no va a tener disponible. Entonces, en ese caso, donde una de las herramientas terapéuticas, tanto en cirugía como en el posoperatorio, porque no solamente no es en el intraoperatorio solo, sino también puede ser el posoperatorio que el paciente sangra y sangra y sangra y sangra, que es la indicación de ponerle las plaquetas y no está el recurso, yo pensaría que en ese caso sería mejor o buscar alguna forma para que le aseguren la plaqueta, porque si a usted le toca definir eso, le dice, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y entonces una cosa es decir, no, entonces metámonos que no van a haber plaquetas, ni hay, ni van a haber ni ahorita, ni más tarde, ni por la noche, ni mañana. Ese es el lío. No el paciente que le llegó choqueado, sangrando y que no hay más que hacerle, listo, pues, tocó. Pero yo digo, es ese que está en ese, como una penumbra, de que es urgente, hay que operarlo ya, pero está en esa circunstancia que ponen allí, en ese caso tan interesante. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Esto es de los casos que los libros no te dicen nada, porque es el escenario clínico, es administrativo y la situación del país. Estoy de acuerdo con Germán. Las plaquetas uno no las reserva, hasta de poquito uno mandaba la solicitud de reserva y comenzaron ya a decir exactamente lo mismo, que es si usted las necesita, se le mandan. Yo he tenido la experiencia en el HIV. La mayoría de los pacientes que están en el HIV es muy complejo que a uno se los reciban. En el caso de un paciente así urgente como el caso, sí o sí, definitivamente pues toca hacerlo ahí. Pero si es una urgencia un poco diferida, a pesar de
de hacer todos los trámites es complejo que lo acepten. Yo he tenido, en el caso de pacientes de la UCI, que por X o Y motivo de hemoderivados, comienza uno el trámite de remisión y son 24, 48 horas y el paciente todavía sigue así y termina haciéndose muy, muy diferido al cuarto o al quinto día. Muchas veces con muchas más complicaciones o comorbilidades de la que tenía el día que se hubiera podido hacer. Es un tema demasiado complejo que los libros nunca le dicen a uno cómo actuar ahí porque se sale de lo que es una buena medicina y ahí se meten otras cosas como la situación actual de la salud en Colombia, los recursos de las instituciones y el tema tan complejo de que si la institución no tiene, ¿dónde lo va a remitir? Que en el papel dice, no hay problema, remítalo a otro, pero a la hora de la acción como es demasiado complejo poder ubicar a estos pacientes en muchas ocasiones. Vamos al tercer caso, Juan Camilo, por favor. Entonces, el tercer caso, básicamente estamos ante el contexto de un paciente de 59 años, como les mencioné, que tiene una fractura de cadera. Está en tromboprofilaxis posterior a la fractura de cadera para prevención de trombosis venosa con dabigatran 220 días, una dosis de 110 miligramos cada 12 horas, presenta un trauma, un hematoma expansivo y ya tiene una inestabilidad hemodinámica y requiere una cirugía urgente. Entonces, pues, ¿cuál sería el antídoto y dosis en este caso? ¿Y qué hacer en el caso de no disponer el antídoto y dosis? Bueno, este paciente está recibiendo un inhibidor del factor 2. Tiene un anticuerpo monoclonal específico que lo hablaste bien, Juan Camilo, que es el idarucizumab. La dosis es de 5 gramos, que se pasa pues en goteo, dijiste, pues yo había leído más o menos en 5 minutos por bomba de infusión continua. Lógicamente también pues administraría el ácido tranexámico, como ya lo hemos venido hablando, y en caso de no tener disponible el anticuerpo específico, pues utilizaría concentrado de complejo protrombínico, en este caso. Y en caso de no disponer del concentrado de complejo protrombínico, pues plasma fresco congelado. Exactamente, sí. ¿Y a qué dosis? Ese sí no lo tengo claro. No sé porque no tendría un INR. No sé de pronto qué examen aquí me serviría para la dosis. No sabría. 50, ¿no? 20 cc por kilo. A la máxima. ¿Alguien tiene algo ahí pues respecto al plasma fresco congelado, la dosis posible que se podría usar? Pues de 15 a 30 ml por kilo, ¿no? Sí, exactamente. De 10 a 15. Sí, se podría usar esa dosis de 10 a 15. Las dosis no sé. altas, ajá, y el plasma fresco congelado, esa dosis, el concentrado pues a 50 unidades por kilo. Exactamente, entonces sí, pues lo que tendríamos básicamente es lo que nos dice nuestro compañero Álvaro, que pues el antídoto sería el indarucizumab, dar 5 gramos. Mencioné que se puede dar una dosis adicional en el caso de persistir con sangrado de otros 5 gramos, aunque su evidencia es muy limitada a esta dosis adicional. Ya en caso de no disponer de esta, pues pasaríamos a la otra, pues que es el pilar del manejo pues de todos los anticoagulantes, que sería el concentrado de complejos protrombínicos. Pues mencionaron exámenes, en este caso, pues como muy bien mencioné, hay exámenes que nos pueden predecir más o menos cómo actúan estos medicamentos, pero el caso de estar normales no nos dice nada. Y se sugiere una dosis aproximadamente de concentrado complejo protrombínico de 50 unidades por kilo. Y ya si no se tiene esto, pues pasaríamos a la otra herramienta que sería el plasma fresco congelado, teniendo en cuenta que se demora más en actuar. Y aproximadamente entre dosis de 10 a 15 mililitros por kilo se puede administrar. Y acordarse que en todos los casos puede administrar el ácido tranexámico, que es una de las principales medidas según como vimos la guía que les mostré de emergencias, de sangrados agudos en emergencias. Bueno, pues ya como para concluir, pues el manejo de estos pacientes es una travesía, pues muy bien vimos que en un caso pues hay mucha controversia todavía y hay poca evidencia
para poder dar estas recomendaciones. No siempre se encuentra con la posibilidad de hacer pruebas, entonces también es algo que se debe tener en cuenta. Entonces muchas de las cosas que vamos a hacer pues van a ser casi como así. Y aquí hay muy importante el estado protrombótico que puede suceder después de administrar estos revertores. Entonces todos estos pacientes debe hacérseles nuevamente su tromboprofilaxis a las 24 horas después de haber salido de cirugía o apenas se haya controlado este sangrado entre 12 a 24 horas. Es muy importante porque muy bien vimos que muchas de las complicaciones que tenemos de estos revertores es que producen en el postoperatorio eventos tromboembólicos. Especialmente con el indarucizumab que les mostré que, con el andesanet alfa que les demostré que se asociaba mucho a muerte y a estados protrombóticos. Y vamos a tener que, es importante pues tener un protocolo institucional porque muy bien vemos de que pues no todas estas sustancias o todos estos revertores los vamos a tener disponibles y tienen que también ser en respuesta pues a las características de nuestra institución y las características del paciente y el contexto de la emergencia. Entonces, es muy importante saber en la institución qué tienen, con qué pueden contar y con base en eso, pues, dar la respuesta al paciente. Y pues nunca olvidar lo que les dije, los eventos tromboembólicos que pueden suceder en el posoperatorio. No es solo controlar el sangrado en el posoperatorio ya y relajarse, sino que en el posoperatorio muchos van a presentar eventos tromboembólicos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Ve, Juan Camilo, ahí con todo lo que tú acabas de decir en la última parte en relación a los nuevos anticoagulantes, y creo que en alguna vez lo conversamos los dos, Sí. hacer un taller que teníamos que llevar al Congreso. Sí. Es que en los nuevos anticoagulantes no hay nada, no hay una claridad en cuanto a la acción ni en cuanto a su reversión. Y te acuerdas como la noticia o no la noticia, sino el análisis que hacía la Universidad de Navarra en relación a la relativa seguridad de estos medicamentos en relación a los grandes estudios que les dieron una seguridad al usarlos igual o mejor que los anticoagulantes clásicos, y que decían que había que hacer un análisis exhaustivo del metaanálisis, ya que el estudio que más le da peso a ese metaanálisis parece ser que tiene, según el análisis que hacían ellos, tenía muchos errores metodológicos, un sesgo muy grande, que era un estudio precisamente chino, con alrededor de 10.000 pacientes, que era el que le daba el peso a eso. Si uno sacaba del metaanálisis ese estudio con todos esos problemas metodológicos, la diferencia de estos anticoagulantes no era nada. Entonces, sí. complejo. Sí, en las guías de la ASRA, al inicio, como que en la parte que ellos hacen como previo a empezar a hablar de las recomendaciones, ellos hablan un poquito de eso, de que pues básicamente estos nuevos anticoagulantes orales, lo que estaba diciendo el doctor Caballero, pareciera haber que hubiera como una presión de la industria por recomendarlos más masivamente en muchas enfermedades y tienen muchas indicaciones. Y aparentemente su superioridad respecto a la warfarina está como enmascarada por un estudio muy grande que se hizo, el que menciona el doctor Caballero, que se hizo en China, que demuestra que es beneficioso. Pero igualmente, pues, no se sabría, pues, bien lo de los desenlaces de sus los eventos y la FA, pues, si se deben de usar o no, pero pues igual si ya los están usando, pues uno tener en cuenta que las herramientas que tenemos para revertirlos, pues se pueden usar, pero no obstante, estas herramientas tampoco tienen muchos estudios en el perioperatorio. Son muy limitados los estudios en el perioperatorio, ya pues también porque es difícil hacer estudios en pacientes que ingresan estables hemodinámicamente, administrarles la molécula y evaluar los desenlaces, porque para evaluar esto habría que hacerles pruebas cada 30 minutos para ver cómo es su efectividad. Igualmente no existe una prueba que prediga con exactitud cómo se puede hacer eso. Pues está el anti-X assay, que nos puede ayudar un poco, pero para los de
para los inhibidores del factor X y teóricamente cuando uno tiene un PT mayor a un PTT, pues indica probablemente que haya un efecto del dabigatran. Pero en realidad también hablan de tomar muestras plasmáticas de los niveles de estos medicamentos y se habla de que el dabigatran, que en plasma esté aproximadamente en 30, ya les digo básicamente cuánto es la unidad, que no tengo el valor aquí. Un segundo. No sé si todos alcanzan a ver ahí mi pantalla. No, sigo viendo a Conor McGregor. Ah, bueno, no, esperen un segundo. Bueno, ¿El señor Juan Camilo? las unidades que se deben de tomar, o sea, digamos que uno puede medir los niveles de estos en plasma y aproximadamente son 30 nanogramos por mililitro para el dabigatran, el apixaban y el endoxaban. O sea, si uno lo tiene entre esas dosis en sangre, mayores a 30 nanogramos por mililitro, se cree que ya están haciendo un efecto anticoagulante. Estos pacientes, que sería una forma también de predecir si tienen ese efecto o no anticoagulante. Pero ten en cuenta que las otras pruebas no son tan eficaces. Hay algo que quería, primero pues decirte que la charla fue bastante completa, muy concisa, muy clara. Lo que decía Fabricio ahora es cierto, realmente este uso de nuevos anticoagulantes, entre comillas, que ya llevan muchos años, ha sido más como presión de la industria farmacéutica. En teoría lo que ellos dicen es que la incidencia de sangrado cerebral, por ejemplo, que es como el efecto más severo que puede tener un tipo de estos anticoagulantes, puede ser cercana al 3%, comparada con warfarina, que puede ser del 15 al 18%. Entonces, cuando usted le venden que tomando dabigatran va a sangrar menos que con respecto a la warfarina y la cuadrada de la warfarina, que a veces puede ser un poquito compleja, pues obviamente la gente tiende a comprar más dabigatran. Pero la evidencia, lo que dice Fabricio, es que el estudio con que se ha hecho, que nos ha mostrado que es mejor, tiene muchos errores metodológicos, pero ya nos vamos viendo enfrentados a que estos pacientes van a estar recibiendo este tipo de medicación, ¿sí? Porque van a seguir, tenemos pacientes ya con dabigatran o con estos inhibidores del factor 10A. Hay una cosa que quiero aclarar, y es que en cuanto a la protamina, porque digamos que muchos de nosotros que vamos, cuando salgan a dar anestesia, o los que están dando anestesia ahora, van a trabajar en los servicios de angiografía, sobre todo en embolizaciones cerebrales o en colocaciones de prótesis de aorta infrarrenal, en el cual digamos que hay un campo para los anestesiólogos generales, de pronto las aortas torácicas o los TAVI, esas cosas que ya son para los cardiovasculares. Pero la colocación de coils o embolizaciones cerebrales o estas prótesis muchas veces exige que uno coloque heparina, ¿sí? Y tomar ACT, si está el recurso de tomar el ACT. Bueno, la protamina en el país pues ya no viene en miligramos, viene en unidades, ¿sí? Entonces la reversión se hace una unidad por una unidad, porque normalmente la heparina también viene en unidades. Entonces, y digamos que aunque hay que tener precaución con la colocación de la protamina, porque la protamina es un medicamento que no solo produce hipotensión por la liberación de histamina, sino que la formación de esta sal provoca mucha vasoconstricción pulmonar y el paciente puede hacer hipertensión pulmonar severa. O sea que usted se va a encontrar con un paciente con hipotensión sistémica y con una hipertensión pulmonar que puede ser suprasistémica si la administra de forma aguda. Entonces, si toca revertirlo, idealmente en 10 minutos. De pronto en el paciente que tiene sangrado cerebral, que se rompe el aneurisma, por ejemplo, es una indicación de colocar protamina casi que en bolo, pero usted tendría que tener la precaución de tener norepinefrina, porque seguramente el paciente se le va a colocar muy hipotenso. Sería bueno de pronto que, igual que me mostró la doctora Claribel, que tengamos como una especie de tabla pequeña que podamos tener fácil acceso para las dosis de las reversiones, porque ahora lo tenemos claro por la charla, pero ya son tantos medicamentos y tantos antídotos que será bueno de pronto tener como una especie de guía pequeña en PDF, donde podamos colocar como las dosis y las indicaciones de este tipo de medicamentos para que lo podamos tener a mano en caso de que nosotros requeramos necesitarlo. Entonces es como una especie de, pues, de consejo para que de pronto ya con la memoria que nos falle y la cantidad de medicamentos que vienen ahora nos podría servir.
Doctor Lema quiere hablar. Ya, hola. Pues muy buena la presentación, Juan Camilo. Me parece muy útil la metodología y con el taller final me parece que se logra afianzar mucho los conceptos. La intervención principal vendría en una pregunta y si amerita de pronto alguna mención especial el uso de medicamentos o de sustancias que digamos que son muy frecuentes que consuman los pacientes derivados de vegetales que puedan tener algún efecto anticoagulante, ya sea de manera directa o potenciando o interactuando con otros de los medicamentos de los que disponemos. Hablando del ginkgo biloba y otras, la vitamina E y el garlic y esas cosas digamos que mucha gente toma, muchos viejitos toman, y entonces llegan no solamente tomando esos medicamentos, sino medicamentos más sustancias homeopáticas o de origen vegetal que pueden alterar también la coagulación. ¿Sí? ¿Eso amerita algún comentario especial o no? Bueno, pues la verdad no, yo no leí nada al respecto sobre eso, sobre ese tipo de medicamentos pues herbales o medidas que utilizan como el ajo, que también se ha descrito. No leí alguna recomendación puntual al respecto de qué hacer con esos pacientes en el contexto de una emergencia aguda, y si habría que administrarles algo, pero pues yo en lo personal, pues según lo que leí, lo que haría es administrarle el ácido tranexámico, que pues es la medida que vemos que siempre se ha recomendado en los pacientes con sangrado agudo, y pues como no sé cómo actúa, en realidad no sé cómo produce bien la hemostasia el ajo, la alteración en la hemostasia o el ginkgo biloba y todos estos medicamentos, pues la verdad yo solo haría lo del ácido tranexámico y no recurriría a las otras medidas porque los efectos protrombóticos que puede tener administrar, digamos que los concentrados de complejos protrombínicos o también los riesgos que puede haber a través de la transfusión de plasma de forma profiláctica, pues podrían de pronto incluso superar el sangrado que pueda presentar en el intraoperatorio. Y más bien, pues en el intraoperatorio, ya si requiero transfusión de hemoderivados, pues lo haría teniendo las recomendaciones de 1 a 1 glóbulos rojos y plasma, y el caso de que pues pondría a correr si tengo la disponibilidad de un tromboelastograma y miraría cómo estaría la amplitud máxima de este. Si, pues, si me da el tiempo y la alcanzo a ver y está alterada, me sugeriría una disfunción plaquetaria, o si el niño estaría alterado, veo que está muy alterado, me indicaría una deficiencia de factores y pues empezaría a tomar medidas y corrigiendo con base a eso. Pero en realidad no leí así como puntual qué hacer estos pacientes, ¿no? De hecho, esa es una muy buena inquietud, eh, porque realmente no hay como una recomendación. Cuando se hizo la revisión con la doctora Claribel, en el paciente ambulatorio incluso, o sea, en el paciente que viene tomando los antiagregantes, pero a su vez toma omega 3, ginseng, bueno, en fin, nos pareció bastante curioso que las guías norteamericanas, por ejemplo, no le paran muchas bolas. Realmente ellos incluso dicen que suspenderlo 1 o 2 días antes. Nosotros en la consulta siempre lo hacemos 7 días antes, porque pues no hay un mecanismo como preciso sobre cómo pueden alterar la coagulación. Y incluso las guías para cirugía programada no ordenan una suspensión tan prolongada. Entonces da la impresión que no le dieran tanta importancia al efecto que puedan tener sobre la coagulación. Lo que sí es importante es que alguna vez lo tuve con un paciente que tomó árnica cuando estaba en la Fundación Santa Fe, es que ese paciente, por ejemplo, se le tomó un tromboelastograma y se demostró que la fase inicial estaba muy prolongada, o sea que posiblemente iba a requerir plasma o algo por el estilo. O sea, yo creería que si usted tiene la herramienta de tener Roten o tener tromboelastografía, eso nos podría dar una idea más cercana si estos tipos de medicamentos pueden alterar o no la coagulación. Hay un grupo de pacientes que de pronto no mencionamos con Juan Camilo porque yo creo que se salía de todo, era los pacientes, por ejemplo, que se trombolizan por un infarto o un TEP y hacen un sangrado cerebral. O sea, con alteplase o tenecteplase o streptokinasa. Ese tipo de pacientes que diría que es de muy difícil manejo y ahí solo como que la recomendación de antifibrinolyticos en altas dosis y politransfusión sería la única, como que la única medida, porque realmente como que un antídoto como tal para tal no hay. No lo pusimos porque realmente son
casos demasiado extraños, pero también demasiado dramáticos, porque no hay nada. No sé si la doctora Claribel nos pueda comentar algo sobre los herbales, que ella lo manejó cuando dio la charla de medicamentos antiagregantes, pero en cirugía programada. Bueno, sí, correcto lo que dice el doctor Benítez. Realmente los componentes que aparecen en la literatura son más que todo el ajo, el jingo y el ginseng. Realmente pues llama la atención lo que menciona el doctor Benítez respecto al árnica, porque no es algo mencionado realmente en la literatura. Respecto a la cirugía electiva, las recomendaciones de la ADRA no los tienen en cuenta para suspenderlos, no dan una recomendación específica al respecto, solo mencionan la elevación del riesgo hemorrágico cuando estos herbales están asociados a otro medicamento anticoagulante o antiagregante. Hay unas tablas que nos especifican pues que no está la minucia molecular como tal, pero la mayoría han demostrado disminuir la agregación plaquetaria, aumentar la fibrinolisis, también disminuye, por ejemplo, en el caso del jingo, la actividad del factor activador de plaquetas, y con el ginseng se ha demostrado pues clínicamente que elevan el PTT y el PT en animales. Sin embargo, pues en esta parte hace falta mucha investigación. Se considera que el ajo tiene más o menos, para tener una función plaquetaria normal después del consumo de unos 7 días, para jingo y ginseng es más corto, para jingo 36 horas y ginseng 24 horas, pero realmente no hay como unas medidas específicas o no los toman muy en cuenta a la hora de elaborar las guías. En mi caso, en el caso de cirugía electiva, realmente ni siquiera consideran la suspensión como tal del medicamento, sino que, como lo vuelvo a mencionar, pues hablan acerca de cómo elevan el riesgo de sangrados y se asocian a otro medicamento. Pero pues no hay recomendaciones específicas realmente al respecto. Yo creo que creería que sería tomar los exámenes de rutina, y si hay disponibilidad de un elastograma, sería una buena guía. Pero como recomendación como tal, no hay algo así como específico. Mira que estaba revisando acá y hay un artículo que muestra por cada uno de los medicamentos herbales cómo afecta la coagulación. Por ejemplo, el ginseng dice que su empleo debe ser cuidadoso, altera los tiempos de PTT y PTT, reduce la agregación plaquetaria, inhibe la warfarina, produce cambios en el INR. Por ejemplo, estos ginseng y todos esos, sus cumarinas inhiben la agregación plaquetaria y liberan de ATP dicho proceso. O sea, de cada uno tiene, es interesante, ¿eh? Yo ahorita fue que me puse a buscarlo y lo encontré. Y la recomendación de que ellos dicen ahí es que por lo menos 5 días tiene que estar el paciente sin tomar estos medicamentos. Pero lo que veo es que todos, según esa revisión, lo que veo es que todos tienen una acción a nivel plaquetario o en los tiempos, o a nivel de los tiempos, o alteran la farmacocinética normal de los medicamentos de la anticoagulación. Sí, sino que nos parecía paradójico con Claribel cuando lo revisamos, que no hay, o sea, incluso en las guías no hay una clara evidencia de suspensión, o sea, en las guías recientes europeas ni las americanas. Nosotros lo hacemos 5 a 7 días, siempre. Sí, es lo que dice este artículo. Sí, de 5 a 10 días. Y lo que te digo, en el contexto del paciente emergente, creía que tomarle unas pruebas de coagulación, y si tenemos disponibilidad de trombolastografía, sería lo ideal para ver si tienen algún tipo de afectación por este tipo de medicamentos. Pero digamos que no hay como un antídoto ni tampoco una guía específica de qué pasa si está sangrando y está tomando este medicamento, que es lo que decía Juan Camilo. No sé si alguien tenga alguna otra duda o algo. Una sola cosa para terminar, y es con la heparina no fraccionada, que es muy utilizada en las unidades de cuidado intensivo, como vos dijiste, por los tiempos de vida media de 4 a 6 horas.
Y es que he visto que, o en general con las heparinas, con las no fraccionadas, a veces se sobre diagnostica uno lo ve en las UCIs, ¿no? Trombocitopenia inducida por heparina. ¿Podrían decirnos algo en relación al test de las 4T, en relación a eso, Juan Camilo? ¿Qué? Profe, en En relación a relación, los 4T. sí, en relación a cómo definitiva, o sea, lo digo porque es que a mí me parece que a veces está sobre diagnosticada la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, ¿cuál es la Sí, recomendación pues, o para sea, definir una trombocitopenia inducida por heparina? lo que en el caso de emergencias, pues yo ahí lo puse en la diapositiva, yo incluso puse ahí, pues vamos a volver para que lo vean, que básicamente, o sea, en el contexto de emergencias que fue en el que yo leí, un momento les muestro, en el contexto de emergencias que fue que yo leí es que básicamente después, o sea, el paciente se va a pasar igual a cirugía, pero tener en cuenta de que si pues les da, si ha llevado consumiendo más de 72 horas, pues le han estado administrando este medicamento, se recomienda tomar pues, plaquetas para poder pues, ver cómo están en ese momento. Pero pues que vaya a cambiar en algo la administración de la protamina, no. Y pues si está en contexto de emergencia, igual. Lo decía era en el contexto de uso, de pronto, porque Ah, revisamos ya, pero bueno, para definirles, básicamente, uno antes de definir trombocitomeria inducida por heparina, uno tiene que hacerle el test de las 4T, que es relación al tiempo de aparición de la trombocitopenia, el tipo de heparina y un punto bien importante, si tuvo o no eventos protrombóticos. Porque la trombocitopenia inducida por heparina inicialmente lo que hace es favorecer cuadros protrombóticos, ya que la heparina, pues, como imagino que lo dijiste al principio que lo estudies, se une al factor 4 plaquetario. En ese orden de ideas, si el test de las 4T da positivo, ahí sí podríamos hablar de trombocitopenia inducida por heparina, sino que es una cosa que no se hace y simplemente en las UCIs, porque eso es más del paciente crítico, se le bajan las plaquetas y ya le ponen el rótulo de trombocitopenia inducida por heparina. En el otro punto es, en el caso de tenerlo y el paciente requiere entrar anticoagulado, en ese punto específico es donde tiene valor el anticoagulante fondaparinux, que es otro anticoagulante que inhibe el factor 10 y no tiene nada que ver con el factor 4 plaquetario, que es el causante de la trombocitopenia inducida por heparina, porque inicialmente favorece agregación plaquetaria, las consume y luego viene la caída de las mismas. Muy bien, Juan Camilo. sí, pues ya Una intervención final, si me deja. Sí, sí, profe. Javier, de pronto algún comentario con respecto específicamente al paciente neuroquirúrgico de cirugía intracraneana. Digamos que esos pacientes a veces las decisiones son diferentes a las de la fractura de cadera o incluso la cirugía intraabdominal por digamos, la morbilidad que puede tener una hemorragia, un hematoma no muy importante en el posoperatorio de un paciente de esos. Entonces, si requieren algún tipo de análisis diferente, de hecho, con Arley estamos haciendo una revisión de eso que esperamos terminarla pronto. Bueno, en el contexto del paciente neuroquirúrgico, digamos, en el caso de emergencia, como en este caso, por ejemplo, lo que yo mencionaba, o sea, digamos, está el paciente que va a ser llevado, por ejemplo, a una embolización cerebral y se le administra heparina no fraccionada para evitar que el microcatéter pueda producir algún tipo de trombosis. En el caso de sangrado agudo, la recomendación es lo mismo que dice Juan Camilo, o sea, colocarle Tranexan, reversión aguda con protamina, posiblemente sea como de los pocos casos donde toque colocar protamina de forma en bolo, ¿sí? Teniendo en cuenta que puede ponerse hipotenso y hacer hipertensión pulmonar. Ahora, queda el otro contexto que sigue siendo el mismo contexto del caso 1, en el cual el paciente está tomando antiagregantes y tiene una hemorragia cerebral y tiene que ser llevado agudamente. La recomendación es la misma, o sea, es no transfundir plaquetas de forma profiláctica, así ponerle desmopresina y ácido tranexámico,
Pero en ese caso yo sí estoy un poco más de acuerdo con el doctor Lema, y es que aunque el estudio que se hizo de la no profilaxis, de colocar plaquetas profilácticamente, paradójicamente fue en pacientes con sangrado intracerebral. Ellos encontraron que posiblemente le iba un poco peor a los pacientes que se les colocaba plaquetas de forma profiláctica. Entonces la recomendación sigue siendo la misma, o sea, no colocar profilácticamente, y como que lo que dice el estudio es colóquelo si el paciente usted ve que si hay evidencia de sangrado. En ese caso sí se deberían colocar plaquetas si el paciente está tomando antiagregantes y se lleva a una cirugía neurológica de emergencia. Solo sería si hay evidencia de sangrado. Y podemos volver a la discusión de si no tenemos plaquetas, ¿qué hacer? En ese caso, yo personalmente creería que se deberían tener. O sea, se deberían tener porque no es una cuestión, no es una pierna, no sé, un brazo, pero otra cosa es un desenlace neurológico, que uno sabe que si el sangrado es mucho mayor, el paciente no va a tener, puede estar vivo, pero su desenlace como de morbilidad es mucho más alto. Entonces, ahí lo mismo, si está tomando antiagregantes, no colocar plaquetas profilácticamente, solo en caso que esté sangrando durante cirugía, y colocar Tranexam y colocar desmopresina, que sería como la recomendación. Y para los otros medicamentos, si existe el antídoto, el Andexanet en el caso de los 10, o en el caso del Idexizumab en el caso del Dabigatran, si existe el antídoto, pues administrarlo. Si no, nos queda solo el complejo protombínico o la administración de plasma en una dosis de 15 a 20 mililitros por kilo, y siempre colocar Tranexam. Gracias. Listo, bueno, pues muchas gracias a todos por participar en la mañana académica. Ya pues damos por culminada la sesión de la mañana académica, y pues muchas gracias. Gracias a vos, Juan Camilo. Muy buena charla. Muy bien, gracias a todos.